Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Hay muchísimos temas, de los temas nacionales, que ocupan la atención de la opinión pública, que ocupan la preocupación de los dominicanos. Y algunos temas impactantes. A veces seguimos enredados, dando vueltas en el mismo trompo. El tema de la corrupción, el tema de la corrupción desproporcional y alarmante que unos expedientes que estremecen. Así es. Y entonces seguimos en eso. Yo no sé si va a haber tiempo, si va a dar el tiempo y se va a ver definitivamente la voluntad política para darle seguimiento hasta la conclusión a esos expedientes. Que tú sabes que para la salud de la sociedad ameritará que esos expedientes concluyan y tengan una solución final definitiva. Y entonces en esa definición, que los que tengan que caer presos, que caigan presos. Y los que tengan que ser absueltos, bueno, pues liberados de responsabilidad. Pero que entonces, mientras tanto, el rumor señala a mucha gente, el tufo también señala a mucha gente, o señala que algo mal hubo por ahí, o que algo... que olían muy mal las cosas en ciertos sitios. ¿Verdad? Entonces, pero yo no sé, Danilo, pasan tiempo, vienen de la misma cosa, y como que nada pasó. Por eso se lo dice a Inés Spoon en el día de hoy, que ella tiene una alarmada, porque es como que, refiriéndose a la estructura gobernante anterior, y dice, sobre todo a ese expediente, Luis, a ese último expediente, el caso que faltaba, que estremece. El caso que faltaba, dice ella. Entonces dice ella que estaría furiosa por simular que nadie vio nada, que nadie sabía nada, que ninguno de ellos pudo hacer nada. O sea, ¿cómo es posible que no se viera lo que estaba ocurriendo? Y ahí hay gente que es reincidente. Que se procediera, o reincidente, gente que estuvo preso, claro, y que debe volver a caer preso, entiende uno. Pero bueno, ojalá que esto tuviera alguna conclusión. Que no se quede en... Es fundamental para la salud del país, de la sociedad. Y así no, este país anda muy mal. Construye la 6 de noviembre, que fue de Balaguer, y entonces había que darle un mantenimiento. Había que ampliarla. La amplían, quedó un carril ahí que no estaba haciendo nada, entonces se le ocurre a la gente del gobierno anterior, y le pegó uno los cables al gobierno anterior, porque fueron ellos. Claro. Porque eso no fue Balaguer, ni vos en los 7 meses, no. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno, para decir que, o dar la sensación de que hicieron cosas ya, y muchas cosas antes de irse, poquito antes de irse, le echan una borrita de café a los carriles que quedaban. Borrita de café que además salió cara, ¿eh? Sí, porque ahora dice el ministro de Obras Públicas que cuesta 900 millones de pesos reparar eso, porque fue que le tiraron una capita asfáltica por encima, pero no le pusieron el soporte, el afincado. No hicieron el trabajo que había que hacer. Entonces, esos hoyos que puso el director ahora se abren a cada rato. Tú puedes venir buscando valla por la izquierda, queriendo desahogarte de los tapones, qué sé yo. Entonces te encuentras de buena primera con este hoyo. Casi una furnia. Entonces son muchos hoyos así, lo tapan y vuelven y se abren, y vuelven y se abren, porque sencillamente le tiraron un poquito de asfalto en un terreno movedizo. Sí. Eso fue una gran irresponsabilidad. Pero bueno, yo prometimos el viernes que íbamos a hablar de aguacate, Danilo. Que a propósito de eso, yo digo que este expediente tiene que ventilarse y que es bueno para la salud de la sociedad, porque tú tienes que iniciativas empresariales como la que nosotros vamos a exponer hoy necesitan mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha entrega, y no es tanto lo que se gana comparado con lo que le falta cierta gente, mientras que entonces cuando tú ves eso hasta te desestimula. Y tú dices mucha entrega, pero usted necesita como parte de esa entrega
la definición de política, el establecimiento de reglas de juego claro, para que haya realmente seguridad jurídica. E incentivos, jurídica. E incentivos propicios. Pero, pero seguridad jurídica. Sobre que todo. Alguien trajo una iniciativa, trajo un proyecto, trajo unos cuartos en dólares o en euros, lo que sea, y los invierte, y de buenas a primeras le salen, porque ustedes ya no hacen falta aquí, ya váyanse por donde vinieron. Entonces así no se puede, porque ¿dónde está el incentivo para que otras inversiones vengan al país? Claro. Bueno, esto que ustedes ven aquí, es la presente, por aquí voy yo a comenzar. Estos potecitos de aceite, aceite de aguacate. Adelante. Señores, si una de las cosas faltan en otro país es que procesemos nuestros productos. Elaborar nuestros productos, procesarlos, es el camino llevarlos hasta el punto. La agroindustria es el camino. La industrialización. Entonces, en este caso, la industrialización del aguacate. Por ahí debe andar la cosa para que realmente los productores sean prósperos, la industria como tal florezca y bueno, estemos hablando entonces de palabras mayores. Esto me lo trae Oniel Núñez, joven productor, desarrollador para los fines de Ocoa, mi provincia, que está metida de lleno en el tema, en la producción de aguacate. Sí. Un día me llamó Pedro Alegría y me dijo que se iba a meter en un proyecto de elaboración de aceite del aguacate. Y bueno, en combinación con sociedad, con unos españoles que creo que ya no están. Pero bueno, la producción sigue. Y de esto, de la industria del aguacate, los problemas del aguacate, vamos a hablar. De las potencialidades de la industria. Oniel Núñez, que es un joven emprendedor. Su padre es gran productor de aguacate. La cosecha pasada yo se la vendía a él, a su empresa. Es hermoso cuando las generaciones tienen un relevo. Los sociólogos llamamos a eso movilidad intergeneracional. Yo me alegré muchísimo cuando vi que entré en contacto con él. Él hace mucho que quería negociar, su padre, y negociar conmigo, y no nos habíamos encontrado hasta el año pasado. Y entonces cuando veo que él realmente tiene responsabilidades principalísimas en la empresa, desde la parte técnica sobre todo, financiera, técnica, por ahí, y me alegró muchísimo eso, porque cuando veo y recordé entonces el hijo mío, que más o menos son contemporáneos, que aunque es abogado, y tiene responsabilidades aquí en el Tribunal Constitucional, se está metiendo poquito a poco en el campo. A veces saca un tiempecito y se mete allá. Yo estoy pensando, porque el más grande mío es ingeniero industrial. Y estoy pensando... Bueno, entonces ya tú sabes, hay que pensar en esas cosas, porque en un momento determinado hay que soltar a los muchachos la rienda. Claro. Pero lo malo está cuando tú dices, no ver muchachos para soltar la rienda. Ahí se está. Yo estaba preocupado, pero ya comienzo a entusiasmarme, porque veo que mi hijo Carlos está ocasionalmente visitando Ocoa. Entonces yo me imagino... que puede ser tu relevo activo. Exactamente, porque yo no tenía relevo. Entonces ese no es el caso del viejo de Oniel, que lo tiene a él. Sí. Y debe haber otros familiares también, pero mientras tanto está él con responsabilidades de primer orden. Podemos comenzar por cualquier parte. Bienvenido, querido amigo compueblano. Gracias. Y qué satisfacción recibirte y que me trajera esto. Lo vi muy contemplativamente las otras noches, creo que fue el jueves, en el programa de María Cela, que digo, pero ven acá, pero él tiene que hacer un programa con nosotros también, y aquí está. Bienvenido, y vamos a hablar de aguacate y de la industrialización del aguacate y las potencialidades de ese producto. Gracias, don Luis, todo el elenco de Sondeo. Agradecido de verdad por la invitación, y cómo no, yo me siento más que en familia aquí, porque aquí estamos hablando en el mismo idioma, estamos hablando de agricultura, estamos hablando entre productores. Es decir, esto sobremanera da un gran peso a lo que estamos tratando de hacer. Nosotros como empresa, un abocado dominicano que surgimos en el 2019, nuestro compromiso es gestionar la mayor cantidad de fruta posible, ¿verdad?, para procesos industriales, en este caso aceite de aguacate. Dedicar la mayor cantidad de producción de aguacate a la industrialización, correcto, a la producción de aceite. A la producción de aceite. ¿De dónde viene la materia prima? ¿Del aguacate que se pierde
que se pudre, que se daña en el campo, o ya se han ido creando las condiciones para que aparezcan suplidores para procesarlo? Verdaderamente el campo dominicano, que es casi ya un estándar en la producción agrícola nacional, 25-30% de la producción de cualquier producto no exacta muchas veces para el consumo, o se va a mercados un poco, lo que llamamos el de rechazo, ¿verdad? Y entra ya un poco el mercado nacional. Viendo esta necesidad, pues entonces podemos hablar de que mucho sale del mismo campo, las plantas de empaques también, y a la misma vez en el país el tema de la producción de aguacate criollo. Hay muchas zonas del país, Guananico, Puerto Plata, la zona de Elías Piña, se produce bastante aguacate criollo. Entonces el aguacate criollo es idóneo para la producción de aceite de aguacate en el país. Por lo que sin duda alguna se ha convertido ya que se ha estado sustituyendo, porque el aguacate criollo no hay tanto como antes ya. No hay tanto como antes. Porque es que se daña muy rápido. Totalmente. Lo que pasa es que es una variedad que se han dado natural, porque el criollo llamamos eso, son un conjunto de variedades, son más de 1000 variedades. O sea, que el criollo alguno es morado, otro es redondo, otro es larguito. Entonces, son un conjunto de variedades. El único beneficio que yo le veo es que no, bueno, ahora con esto se puede procesar y sí, sería... Porque el aguacate criollo, el beneficio que yo le veía es que no necesitaba agua prácticamente. Totalmente. Se daba silvestre, una fruta de aguacate rodaba por ahí, se pegaba y ya eso era una mata. El aguacate injerto necesita mucha agua, consume mucha agua. Totalmente. Por eso la producción de aguacate injerto en el país tiene que hacerse con la base de criollo. El patrón tiene que ser de semilla criolla. Sí. ¿Por qué? Porque la semilla criolla está impuesta a sequía. Está impuesta al mal tiempo, a las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, cuando usted coloca eso en una planta, pues entonces le da un buen árbol, le da un buen resultado. Pues yéndonos a los números, estamos hablando que el país ha exportado más de 18 contenedores de aceite solamente en el periodo 2020-2021. ¿Pero qué atractivo tiene el aceite? El aceite de aguacate, lo vengo promoviendo esto ya desde hace un tiempo, es mucho mejor que el de oliva en muchos de los sectores, en muchos de los factores. Por ejemplo, el punto de humo del aceite. En doble dirección, como aceite o la parte medicinal, ¿tiene también algún bueno, la parte medicinal, lo que pasa es que el aguacate hay muchos estudios donde hablan que hay, para el tema de la salud, mucho más. Antioxidante. Entonces, por lo menos en el tema de la cocina, se habla mucho del aceite de aguacate, con su punto de humo, es decir, antes de empezar a gastarse el aceite, ¿verdad? Dura todavía mucho más que el de oliva. Entonces, para el tema de la cocina en Europa está resultando fenomenal, porque usted puede entonces freír o hacer lo que usted quiera con él. Porque el de oliva no es tan bueno para freír. No es tan bueno para freír. No es conveniente porque inclusive lo que se ha dicho es que cuando se descompone, que se calienta, se descompone y es dañino. Y es dañino. Ahora, para el tema de ensalada, el aceite de aguacate es fenomenal también, es decir, para aplicarlo en las ensaladas, por encima de los tomates, de la verdura. Es un excelente producto. Habría que hacer una campaña tremenda porque por el asunto del hábito, el saborcito que tiene, el hábito del consumidor, trabajarlo. Totalmente. Nosotros entendemos ya para el país, para finales de noviembre ya tendrá su propia refinería en el país y entendemos que ya enero, febrero ya va a estar en los supermercados del país. Hay que entender que este tipo de producto se ve en Europa como un producto exótico, por lo que se comercializa a buenos precios, es decir, en Europa, es decir, que eso coloca el país de una forma u otra en un mercado muy exótico en toda Europa. Escúcheme ahí, dado los costos operativos de que la esencial es producto de rechazo, y ese atractivo de que en Europa se vea como un producto exótico, entonces los márgenes de ganancia son estimulantes, ¿no? Lo que pasa, debemos entender, para hacer un kilo de aceite de aguacate, es decir, un kilo podemos llevarlo a litro, un litro de aceite de aguacate, se necesitan de 15 a 18 kilos de aguacate. Es decir, por eso es que a veces la disparidad en el tema del precio. Es decir, la estructura de costo. Sí, correcto. Cuando usted habla de 15 kilos de aguacate, hablando de un canasto de aguacate, tiene que haber un canasto de aguacate para usted hacer un solo kilo. Entonces, lleva un proceso a veces un poco disparejo en ese sentido. Pero de una manera u otra, por ejemplo, hay variedades que aportan mucho más aceite y se pagan mucho mejor. Algunas variedades producen más aceite, tienen más contenido, más aceite. Hablarse del aguacate Hass, el aguacate del mexicano, el que es arrugadito, moradito. El chiquito. Ese es el aguacate por excelencia para la producción de así con eso se puede abaratar todavía más a 12, 11 kilos para producir un litro de aceite. El criollo también. El criollo también se está produciendo entre un 6 y un 7% de aceite, por lo que se vuelve también interesante. Está el Carla también, el semil también. Lo que pasa es que influye mucho, don Luis, el tema de la materia seca, el grado de maduración que tenga la fruta. Es decir,
como decimos en el campo comúnmente, una fruta nueva, lógicamente no va a rendir la cantidad de aceite, pero ya una fruta cuando está hecha, como decimos, madura en su buen grado, don Luis. Por eso es bueno la fruta de rechazo, la fruta de destribo. Ya la fruta de destribo yo te veo que maduró. Claro, entonces ya ahí usted va a lo seguro. ¿Usted me entiende? Ya está empezando un proceso de descomposición. De descomposición. Que incluso parece más propicia para producir aceite. Totalmente. ¿En qué medida, O'Neill, esto ha venido a, si se quiere, a resolver un problema que había con los productores, que había unas grandes pérdidas, mucho rechazo, y si se quiere, a sustentar los precios del producto y a garantizar que haya mejores precios, porque se va a aprovechar al máximo? ¿Hasta dónde esto ha contribuido ya o desde ya comienza a dar beneficios, a definir las cosas para llevarle más seguridad y más tranquilidad al productor? Mire, el principal beneficio que recibe cualquier productor es que su finca esté más inocua, más limpia. Es decir, no es lo mismo usted dejar toda una producción de aguacate que se le goteó, como decimos en el campo, ¿verdad que sí? En su finca, eso le provoca moscas, le provoca animales, los ratones, ¿verdad? Entonces, el usted limpiarla, ya el productor va ganando. Ya el otro tema es cuando el productor vende su producción. Y ¿verdad? esa limpieza le produce beneficio. Claro que sí, porque elimina todos esos males. Ya el otro punto está cuando el productor vende su producción, ¿verdad? Que entonces ya tiene un valor agregado a esa fruta que antiguamente se decía, pero mira, recuerda que hay 1% de descarte, 1% de rechazo. Bueno, pues ya de una manera u otra esto va compensando ya en favor del productor esta fruta. Y así lo vemos. ¿Pudiera darse el caso de que en un momento determinado, si el productor no está estimulado por los precios, entonces derive hacia el procesamiento del aguacate en vez de venderlo para el mercado exterior? Tendrían que influir varios factores, ¿verdad? Tendría que ser que haya alguna restricción en el mercado, porque verdaderamente, siendo sincero, los precios para procesos industriales no son iguales a los procesos, a lo de venta ya para el público, porque el cliente final... Por aquí, kilo así no cuadra mucho. Si se dedicara a él, se destinara a venderlo por kilo no cuadra. No, verdaderamente no hay ningún productor en el país que produzca aguacate solamente para aceite. Ahora, como un subproducto es excelente, porque es que antes lo que le dejaba a usted pérdida, hoy en día ya empieza a recompensar. Eso va a estar interesante. Incluso para el mismo comprador, la gente que los comercializa, que los compra, los intermediarios, o sean los exportadores o sean los intermediarios, que este es un factor, un elemento que tiene adicional a la hora de compensar los precios a que va a comprar el producto. Totalmente. Porque, por ejemplo, bueno, no es lo mismo que tú pienses que hay aguacates que se te van a dañar, que los vas a perder en el camino, si sabes que como quiera va a aprovechar hasta el máximo lo que está comprando. Totalmente. Nosotros entendemos que el productor ha encontrado una solución en este tema de poder industrializar su fruta. Y más esto, un sistema económico de pago inmediato también, eso lo hemos tratado de incentivar, porque el productor de plano, cuando usted le habla que usted le está comprando un subproducto, ¿verdad? Un producto que antiguamente no vendía, y que ahora usted le diga que no va a haber un pronto pago, pues entonces eso desmotivaría un poco más al productor. Pero que el pronto pago esté ahí y que pueda ver los procesos de su fruta y que pueda ver que esto se pueda convertir en un producto que ya luego pueda ser consumido en los hogares, esto da totalmente una certeza a la producción nacional. Llegaría el momento entonces que el productor se quede con esto de su producto y venda el aguacate propiamente comercializable para fines de exportación, por ejemplo, porque en principio lo que hacía era que se vendía, y lo digo por experiencia, Totalmente. se vendía todo, por ejemplo cuando se vendía en la finca, por pieza, y entonces sencillamente el comprador se llevaba todo. Sí. Entonces ahora es probable que se pueda hasta establecer. Sí, puede llegar, eso va a llegar, claro que sí. Llegará va a llegar ese momento que va a llegar un momento en que el productor va a decir, bueno, yo te estoy vendiendo la fruta de exportación y la fruta que pueda salir para el mercado nacional. Ahora, la fruta que es de proceso, déjamela en el suelo, que de esa yo me encargo. Yo la recojo con mi equipo. La fruta que no esté apta para comercialización, déjamela que la podemos comercializar. Yo entiendo que sí, don Luis. Una preocupación que todos los productores tuvimos, en mayor o menor medida, el año pasado y el otro anterior, pero mayormente en el año pasado. Los exportadores se pusieron establecieron una especie de vaso caído para presionar a los productores a bajar los precios.
a los productores. Yo entiendo, cada cual tiene derecho a tomar las decisiones en su beneficio, porque entienda, pero yo no quiero utilizar el término hasta de criminal, pero sabiendo que es un producto perecedero que en un momento determinado le llega a su época y que ya, como al puerco gordo, que hay que salir de él. Entonces, llevar al productor, como se llevó a los exportadores, a un asunto de brazo caído, no estoy comprando. Entonces, sí mandaron, y a eso yo lo denuncié, mandaron intermediarios a tratar de comprar para bajar el producto. Y resulta, por ejemplo, o gente que vendía en marzo temprano, que estuvo ya a finales de marzo, ya, o sea, un mes después, y cuando ya el aguacate se estaba goteando. Totalmente. Entonces, yo no sé qué tanto se pudo ir trabajando ese tema para resolverlo, para volver al crédito de nuevo que tenía, o las buenas relaciones que había entre productores y exportadores. Porque el tema es que también hay gente que son productores, exportadores, y de todos a la vez. Todo a la vez. Entonces, ahí yo pudiera... ¿Qué tanto se pudo resolver ese tema? Bueno, ese tema todavía es un tema de los miedos que todavía presenta el sector, es decir, es un tema muy latente aún. Sí, de antemano expresar que hay intrusismo también, es decir, hay gente que ve en el tema del sector del aguacate meramente económico, gente que muchas veces lo que ve un valor comercial, en cuanto le compro a Luis, en cuanto lo vendo allí, es decir, ni son productores, lo que son es puramente intermediarios. Oportunistas. Entonces, oportunistas van con el dinero en efectivo donde el productor. Sí. Habría también que ver la procedencia de esos recursos en muchas ocasiones. Claro. Y hay operaciones que ni nosotros que estamos en el mundo del aguacate le entendemos a veces. Compran a un precio, venden a otro, presionan esto. Entonces, hay un tema de regulación que hay que ir viendo. Pero yo sí sé, como pequeño productor que soy, y conocer un poquito del tema, esto vino a meter un ingrediente innecesario, pero bastante amargo, porque esto venía manejándose muy bien. Armónicamente. Tú tenías tus aguacates ahí, o los contabas, o sencillamente los vendías por pieza. Totalmente. Y entonces, pero después se metieron estos ingredientes, sobre todo cuando los exportadores mandaron ellos, porque los intermediarios siempre han existido, pero ellos mismos mandaron intermediarios, gente que compraba para ellos. Entonces, porque yo vi a tu viejo directamente haciendo las operaciones. Él particularmente conversó conmigo directamente. Totalmente. Él no me mandó a nadie por detrás. No, totalmente. Y entonces, pero conozco gente, incluso con los que yo negocié en otras oportunidades, que después en el camino se dañaron. Se dañaron en el camino. Hubo uno muy conocido allá, bueno, que compraba allá y que tiene propiedades allá, que yo le vendí. Hablamos, tenía yo 2 cheques en los bolsillos ya por anticipado del tema. Y entonces cuando comienzan a cortar, tumbar los aguacates, cuando habían tumbado 10,000 aguacates, yo los mandé a parar. Yo, no, llévense los aguacates como le dé la gana, el precio que le dé la gana, pero no me corte un aguacate más ahí. Y los repagilé de allá. Muy conocido por todo, no voy a decir nombre para no hacerle el favor. Entonces, en el camino se dañó, porque él no era así. Entonces, todas esas cosas se dieron. Entonces, como pasa con otros productores, con otras líneas de productos, que vemos finalmente el mercado desabastecido, hay mucho producto en el campo y el productor totalmente empantanado, embargado, porque hay problemas de comercialización tremendo. Y no hay la política de sustentación, de apoyo por parte del gobierno o de los encargados de esas áreas del gobierno, que deberían decir presente, y no lo hacen. Y ahí, don Luis, también agrego el tema de los altos precios y cosas que no se corresponden. Vendiendo un aguacate en Santo Domingo a 100 pesos, claro, cuando usted en su finca nunca le han comprado tal vez un aguacate para consumo local por encima de 40 pesos en los momentos más altos. Hablo de aguacate de consumo local. Claro. Es decir, de consumo local, no de exportación. Hay un tema, hay una disparidad ahí totalmente abismal. Es decir, ok, yo entiendo que los supermercados tienen empleados, tienen aire acondicionado y esto, pero aumentarle un 100% a un producto del campo. No hay razón. No hay razón. Y sobre alguna. todo cuando tú ves que una buena parte de los productos que se venden en el mercado, en la calle, por ejemplo, y en los supermercados, muchos de esos son subproductos ya o los rechazos, una buena parte son rechazos que fueron comprados
más barato de como se vende normalmente Totalmente. el aguacate. Totalmente. No hay razón para vender un aguacate, como tú decías, a 100 pesos. No hay razón. Ninguna. No hay razón. El intermediario no tiene por qué ganarse el 50% o el 60%. El ciento y pico por ciento. Entonces, no hay razón. No hay razón Entonces, alguna. realmente... Una fruta de exportación puede andar en $1 con 10, que son 55, Sí. 60 pesos, pero ya en destino. Claro. Es decir, ya agotado. Entonces aquí en nuestro país que el productor la venden a $2, a 100 pesos. Es decir, O sea, sale más caro aquí el aguacate. Sale más caro que fuera, claro. Claro. Totalmente, con propiedad lo puedo decir. Y la vinculación, Oniel, en este caso tuya con la empresa, porque la empresa que produce el aceite ahora mismo es la de Pedro Alegría. Sí, correcto. En el Pedro país, Alegría. ¿Cuál es tu participación en la empresa? nosotros estamos Proveedor del... proveedores. Lo que pasa es que como conocedores de mercado en Avocado Dominicano, es el proveedor por excelencia de aguacate a la planta de aceite. ¿Por qué? Porque es el tema de producir, los procesos industriales necesitan Un avocado dominicano. un avocado dominicano. Esa es la procesadora. No, esa es nuestra empresa, Ah, su la empresa empresa. gestora, Y- la Aboil Dominicana, Aboil. Ah, Aboil ok. es la empresa procesadora. Sucede que los procesos industriales no es tan simple como solamente aguacate de rechazo y llevarlo a la planta. Lleva todo esto una mística, ¿verdad? Y cuando hablamos de aguacate de rechazo también hay que clasificar por grado de maduración y todo esto. Todo proceso industrial es complejo en sí. Es decir, eso hay que entenderlo también. Entonces, por lo tanto, se necesita esa mano amiga, esa mano gestora, ¿verdad? Que puede entonces colaborar con los productores. Y de pronto, don Luis vende su producción, por ejemplo, a un empacador en San Cristóbal en Baní. Don Luis no va a buscar su poco de aguacate en San Cristóbal para llevarlo a la planta, o no siempre lo podrá hacer. Entonces llega un punto, ¿verdad?, que se necesita el tema de la gestión. Y lo mismo si lo tiene en su finca, ¿verdad? También necesita alguien que recoja esa fruta, que la pese, ¿verdad que sí? Y le dé un informe de lo que estamos haciendo y reciba su pronto pago por lo que está recibiendo. Entonces ahí entramos nosotros. Tiene mucha perspectiva de desarrollo, de intensificarse, de llevar esto a grandes volúmenes. Y hay el mercado, todavía quizás no esté el mercado, hay que crear la conciencia y el hábito. Hay que crear la conciencia y el hábito, más en nuestro país, aunque yo entiendo que ya hemos ido mejorando como país. Usted antiguamente iba a los supermercados y encontraba los aceites tradicionales, ahora te encuentra el aceite de oliva, encuentra el de aguacate, ¿verdad? Como que han ido cambiando ya la tramería. Entonces es un tema ya de posicionarlo aquí en el país ya como marca, como aguacate, pero extranjero. Tenemos totalmente. que colocar ahora aguacate. vamos a tener dominicano. También hay que entender por qué en Europa gusta tanto cualquier producto derivado del aguacate y el aguacate. Porque producen muy poco o casi no lo producen. Aquí en Dominicana, como cada quien tiene una mata de aguacate en su casa, como decimos popularmente, todo el mundo tiene una mata de aguacate en el patio o en el campo, aquí a usted a veces le hablan de cualquier subproducto, como un guacamole y esto, no le ve usted interés, pues dice, no, yo tengo el aguacate totalmente natural aquí en mi casa, entonces no, se le hace difícil a cualquiera consumir un subproducto así. Pero con el tema del aceite, sin duda alguna, yo creo que el país anota un gran gol con esto. Somos el segundo país más productor de aguacate en el mundo y que ahora podamos procesar nuestro propio aceite y podamos refinarlo, pues esto agrega un valor al mercado, ¿verdad? Es totalmente muy, muy, muy importante. Dos preguntas finales. La primera es los principales problemas del sector. ¿Se pueden resumir en qué dirección? Bueno, el sector, el tema del agua. El tema del agua es bastante... No, ese es el segudo que yo... bueno, perfecto. Porque eso es crítico. El tema del agua es crítico. El tema de los financiamientos, es decir, la banca... el Banco Agrícola ha dado un gran apoyo, pero todavía entendemos que falta mucho en el sector. Y la banca privada es lógico que no crea mucho en la agricultura, aunque en los últimos años ha estado moviéndose un poco, por un tema que es un sector de alto riesgo. Ese es uno de los mayores factores que afecta. Sí, pero hay un aspecto social. Yo tuve unos pleitos grandísimos. Yo fui miembro del Consejo de Directores del Banco de Reserva en un tiempo, durante 10 años. Y realmente uno de los pleitos que yo tuve fue en esa, digo pleito en sentido de echar el pleito adentro en beneficio de los productores. Totalmente. O el financiamiento hacia ese sector. En un momento determinado se abrió la compuerta, pero recuerdo yo que una vez el que estaba gerente encargado, director encargado de esa área, renunció, pidió su liquidación. Yo tenía 20 años en el banco. Se cansó
de llevar proyectos, propuestas, y había una línea en ese momento de la administración de no apoyar, el campo no era atractivo. Totalmente. Oye, una cosa tremenda, porque se supone que como Banco del Estado tenía que darle un apoyo por el aspecto social, y además por los valores, el efecto multiplicador que esto implica. Entonces, sencillamente apáticos en esa dirección. Y de la banca privada ni decirlo. Entonces, esas cosas han ido cambiando un poco. Sí, eso ha ido cambiando un poco, Pero, gracias a Dios. entonces, el tema del agua, yo particularmente como coeño, como dominicano, tengo una gran preocupación. Yo tengo un poquito de aguacate, necesito agua. Yo veo que todo el que tiene aguacate necesita agua. Y veo el tema de Valle Nuevo, vi inclusive como coeño, con mucha preocupación, el tema de la gente que ha estado allí por mucho tiempo, irregularmente, algunos ilegalmente, en tierras que no son de ellos, tienen parque nacional, Sí, y además, por una cuestión elemental, fumigando, tirando insecticidas, herbicidas, todo ese tipo de cosas tóxicas en el nacimiento de los ríos y arroyos que nacen de allí, que ha sido denominado como la madre de las aguas. Sí. Pero hay algunos sin madre que han entendido que tienen que seguir cultivando allí, y hay el apoyo de alguna gente que, en vez de crear la conciencia y contribuir a que se limpie aquello para que el agua siga fluyendo, porque es que el agua la atajan allá arriba, Danilo, o la contaminan allá arriba, el agua va a llegar el momento que no va a llegar allá abajo, a la parte llana. Las poblaciones urbanas se van a quedar sin agua. Y entonces ni agua para la producción, ni agua para el ser humano. Ese es un riesgo. Yo lo vengo diciendo hace mucho, desde lo que nos va a pasar, particularmente a nuestra provincia. Bueno, y a las otras provincias que se surten de la nuestra. Otra de las inquietudes ahí que podemos hablar del sector es el tema bueno, por lo mismo que usted expresa, de los productos químicos que se aplican, es el tema de las certificaciones. El mundo va girando que tenemos que tener nuestras propiedades certificadas, Sí. Porque estamos vendiendo productos para consumo humano, no estamos vendiendo otro tipo de cosas. Entonces, el mundo se va moviendo que nuestros productores tienen que certificarse. Para eso tiene que haber una política de Estado también un poco más fuerte. Para los grados de residualidad de los productos Claro. químicos. Es que, señores, venimos de un tiempo donde la gente sembraba tomate a campo abierto, fumigaba hoy, y si mañana el precio del tomate amanecía bueno en el mercado, pues cortaban ese tomate. Y Claro. ese tomate, pero fumigado de ayer, es decir, eso no se respetaba. Claro. Entonces, esa cultura en el productor dominicano la hemos tenido que ir cambiando poco a poco, ¿verdad? De producir cultivos menores. Entonces, eso era algo indiscriminado. Usted fumigó hoy, ¿cómo usted va a cortar la fruta mañana? No se puede, pues eso viene al consumo humano. Viene al consumo humano. Pero dado que con el desequilibrio se rompió el equilibrio que había realmente en la naturaleza. Yo recuerdo cuando el viejo mío allá en Ocoa sembraba habichuela, papa, maíz, todas esas cosas. Siembra cualquier cosa, Danilo, que tú no vas a coger nada. Sí, si tú no sí. le echas de todos esos tóxicos, tú no vas a coger nada. Y entonces antes no pasaba eso, La porque presencia de plagas. sencillamente las fumigaciones aéreas y las otras que fueron directas hacia el campo. Pero señores, tuvimos un ministro de Agricultura que es un vendedor de insecticidas, de plaguicidas, Sí. y todas esas cosas que son parecidas al SIDA. Oye, y después lo llevamos a medio ambiente, para que entonces acabara de Paradoja de la vida. envenenar el ambiente. Paradoja de la vida. Bueno, pues, gracias por estar con nosotros. Este sencillamente será una primera entrega Gracias. de futuros encuentros que debemos hacer, Claro que porque como diría el padre Avelino, de ese tema del aguacate tenemos que seguir hablando, de eso seguiremos hablando. Yo soy un interesado sobre el tema, y quien no, pues, no está metido de cabeza en el tema, entonces tengo que interesarme, pero como ciudadano me preocupa y me intereso por este tema, porque sé que de aquí, que es un renglón importante de la producción nacional, especialmente para poblaciones que están bien cultivadas, bien sembradas como las de Ocoa. Pero aquí hay mucho aguacate. Está en Calimete, el proyecto que tiene Manuel Castillo por allá por Haití. Más de 30,000 tareas sembradas de aguacate. El mismo Esto dice, somos el segundo productor de aguacate en el mundo. Sí, más de 650,000 toneladas estamos produciendo en el país.
verdaderamente muy significativo. Estamos por detrás de México solamente. Entonces, como país, ya eso implica un sector que está aportando más de 4.300 millones de pesos desde el año pasado, hablando más de 81 millones de dólares. Entonces, ya a este nivel, ya debe de estructurarse aún más la producción y buscar salidas ecológicas como esta. Bueno, del aguacate ya tenemos que, para los que no lo sabían, se hace el aceite. Ya hay que comenzar a promover esto. Claro. Totalmente. Hay que comenzar a consumir el aceite de aguacate. El mercado dentro de poco va a estar suplido debidamente. Vamos a comenzar, yo me inscribo, ofrezco mi concurso para comenzar a crear ese hábito y esa cultura de consumo del aceite de aguacate gratuitamente. De manera que gracias a Oniel, que es un joven emprendedor, al que hay que felicitar porque está siguiendo la línea de su padre en materia de trabajo y de producción. Gracias. Un saludo para el viejo. Gracias. Y bueno, de esto, como yo dije, ya seguiremos hablando. Gracias, Oniel Núñez, por estar con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, director. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Psst. Hey, ¿tú estás buscando un vehículo usado? Como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina, y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Danilo, hablábamos al principio de los temas que tenemos en el tapete, especialmente la información principal está relacionada con el tema del
La PECA dice que Donald Guerrero encabezó un entramado que distrajo 17.000 millones. La cantidad de plata. Estamos hablando de Donald Guerrero, Simón Lizardo, que fue... Guerrero fue ministro de Hacienda, Simón Lizardo fue también ministro de Hacienda, fue Contralor de la República y fue administrador del Banco de Reserva. Entonces, recordemos que hay un historial ya, un precedente, en algún momento Simón Lizardo, en el gobierno, el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, tuvo algunas dificultades, tuvo que ir a parar a la justicia. Entonces, yo no sé por qué ellos se metieron en esta camisa, es de más de 11 varas. Esa camisa nada más le cabe a los que piensan que la gestión pública da para todo y se puede hacer de todo, inclusive hasta violentar los procedimientos y la ley y hacer fiesta con los recursos del pueblo. Sobre todo los recursos ajenos. Tan amplio, Luis, porque 17.000 millones de pesos es una cantidad de dinero sumamente impresionante, que en un país como el nuestro, gente se asocie, si es cierto, para distraer esa suma y usarlas en sus provechos. Esto es una barbaridad, lastimoso. Dice aquí que habría al menos 9 altos exfuncionarios involucrados. Los actos de corrupción se habrían cometido en el 2020. Se crearon empresas para reclamar supuestas deudas públicas. Oye esto, para supuestas deudas públicas. Entonces aquí se está hablando de que le pagaron a gente que tenía supuestas deudas por propiedades que estaban ubicadas en parques nacionales, o sea, en tierra del Estado o tierra prohibida para el uso, para el cultivo. Pero oigo los comentarios de que inclusive hay algunas propiedades esas que están ubicándolas como en el malecón, en el Mar Caribe, yo no sé. O sea, inexistentes. Entonces todo esto no lo puede hacer una sola persona. No. O dos Ahí personas. debe ser, por eso hablaba aquí de entramado por eso habla de entramado. Entonces, realmente, como yo decía ahorita, que escribió Inés Aispun en el Antes Meridiano, que es el editorial de... Dice ella, si yo fuera militante del PLD, estaría furiosa con la dirigencia del partido. Oye, ella estaría furiosa con la dirigencia del partido. A la hora, la de ahora y la de antes, aunque cuando se concede el beneficio de la duda, se espere que un tribunal decida la culpabilidad o la inocencia de las decenas de acusados en los expedientes que maneja el Ministerio Público. Estaría furiosa, dice ella, furiosa por insinuar que nadie vio nada, que nadie sabía nada, que ninguno de ellos pudo hacer nada. Qué sorpresa se han llevado todos los del Comité Central, los del Comité Político y demás organismos con todos esos expedientes. ¿Quién lo iba a pensar? Resultaría tarde o temprano, porque serán temas de campaña, los escándalos de corrupción de la era de Leonel y de la era de Danilo. Prefiero no mirar. Prefirió no mirar. Y de ahí, de ese no tirar ladrillos para atrás, viene todo lo que pasó después. Y lo que pasó después es que ministros, oye esto, Danilo, ministros pedían acciones, no peaje, acciones de las empresas para dar su permiso. Sí. ¿Tú sabes lo que es? O sea, tú vas a inscribir una empresa, entonces, para yo darte el permiso, para yo darte la autorización, entonces tú tienes que darme unas acciones, hacerme accionista. Convertirte en accionista. Hacerme accionista de tu empresa. Sí. Oye, eso es una barbaridad, señores, pero fue una rapiña que se metió. A propósito de que ella dice del PLD, me impresionó, Luis, que ahorita el PLD ofreció una conferencia de prensa. ¿Pero para qué? Y creo, pero a mí, espérate, que para alguna meter gente... miedo, para asustar o para disculparse. Es que alguna gente se replegó, tú que conoces la cosa, porque a quien pusieron a hablar
fue a Lidio Cadet. Lidio Cadet ya estaba medio retirado. No sé cómo lo Pero está descalificado también. Lo sacaron lo sacan de la gaveta. Sí, lo desempolvan. Lo desempolvan. Pero ¿para qué? Pues no tiene imagen ya a Lidio Cadet. Porque fue cura, ya no es cura. O sea, no tiene credibilidad ninguna. Entonces el problema es que hay poca gente con credibilidad ahí. Porque el problema es, ya lo hemos dicho otras veces, lo hemos escrito incluso, de que esta gente no ha hecho un acto de contrición, de arrepentirse. Una autocrítica. Una autocrítica, decir, señores, mire, a nosotros se nos fue la mano. Y ahora, responsables directos los que tuvieron realmente responsabilidades. Pero no vamos a exonerar a nadie, que la justicia se encargue de aclarar las cosas. Pero no comenzar a decir, como dijo el líder de ese sector en un momento determinado, es una persecución política y el tiempo dirá que se encargará de decir que somos inocentes y que fue, o sea, impolutos, no hicieron nada, no cometieron ningún pecado y entonces ahora están queriendo decir que van a hacer gobierno otra vez y criticando al gobierno de turno. Por lo menos métanse abajo de yo no sé dónde, escondan la cara, métanla como la avestruz, aunque sea. El avestruz es más responsable, que por lo menos esconde la cabeza, la mete en la tierra para que no, por lo menos, pero esta gente ni siquiera esconde la cara. Sí, la cuestión es que ese expediente de verdad tiene que ser ventilado y llevado a la... Eso de la expresión hasta las últimas consecuencias a mí me ha dejado de gustar. Pero acá claro, debe no, eso está pasado de moda. Y debe tratar además, de aquí nunca se lleva nada hasta las últimas consecuencias. Que lo llevan hasta la primera consecuencia. Y ya, y dejan la última para después. Porque cuando ya se comience por la primera consecuencia, ahora hay gente cuya imagen no vale una guayaba podrida ya. Que aunque aquí se reciclan y vuelven y la gente se olvida. Claro, y tú te pones a ver, hay gente que está diciendo ahí que estás haciendo campaña. Y que los que están en el gobierno, que algunos han hecho muchísimas diabluras y hay sus errores, pero ven acá, nunca tú puedes estar. Que a propósito me sorprendió ahorita una intervención telefónica que hizo Ángel Locua, que está en ese expediente, diciendo que... Él dice que él está ahí como abogado, y que yo, pero ojalá que como gobierno, abogado haya hecho las cosas con transparencia y profesionalmente. Ojalá que sea así. Eso es lo que él dice. Ojalá que sea así. Y dice además que en su gobierno, pues dice que era por todo este gobierno, se le está maltratando. No, es que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Una cosa es una y otra es otra. Es que se le está maltratando. Si él hizo la cosa bien hecho. Si no la hizo bien y la justicia dice, mira, hay que aclarar esto, eso no es un maltrato. Eso no es un maltrato. Que en su gobierno se le está maltratando. No, hombre, no. Eso no se puede ligar una cosa con otra. Yo creo pues, que para mí eso es un chantaje. Que en su gobierno. No, entonces ese es el problema. Y ahora, que no me vengan tampoco con que se está negociando tal cosa por tal cosa. Reelección por impunidad. Que yo qué, porque yo qué. El primero que se dañaría si aceptara ese tipo de cosas sería el presidente de la República, que tiene la palabra empeñada con el cambio. Y el cambio es hacer las cosas diferentes, pero para bien, transparencia, persecución a la corrupción, independencia del sistema, cero impunidad, independencia de la justicia, del Ministerio Público, todas esas cosas. El presidente personalmente está haciendo un esfuerzo. Lo que pasa también es que hay unos cuantos pelafustanes ahí, en el gobierno, algunos ministros y directores que no sirven para nada tampoco, que no sirven para nada y que le han dejado la carga entera al gobierno, que es el presidente. ¿Tú no te acuerdas en los primeros meses o año y pico de los inicios del gobierno, cuando el presidente era que estaba promoviendo a los funcionarios, promoviendo las cosas que estaban haciendo las distintas dependencias? Sí. El principal defensor de su gobierno era el presidente, el principal promotor, el principal relacionista público del propio gobierno era el presidente. Entonces, pero realmente, si él hubiera tenido la ayuda de todos, como la carreta, si usted la carreta nada más la da un solo buey, la carreta no va para ningún lado y el otro buey se va a explotar. A propósito, me han dicho algunas fuentes. ¿Tú te acuerdas que una vez nosotros dijimos,
compartimos el criterio de que el presidente se estaba sobreexponiendo. Sí, él aguantaba un poquito eso. Que unos técnicos que contrataron le dijeron, pero usted tiene que frenar. Retírese un poco. Sí, mande a otro. No, mande a otro, que se quemen otro. Claro. Que se quemen otro. Ahora, también, y aprovecho, ya el director me hizo señas, pero bueno, el presidente se ha quedado corto con los benditos cambios, porque yo creía que iba a cambiar más gente. Yo creía que venían más. Porque no puede cambiar solamente 2 o 3 gente, porque que tuvieron algunos problemas, algunos escándalos, algunas cosas, con razón o sin ella, pero se ha quedado corto. Hay gente que no funciona ahí, y yo se lo escribí al presidente. Hay cuotas que ya se cumplieron, usted cumplió con los compañeritos y lo llevó ahí, y hubo gente ahí que lo llevó como ministro que no daban ni para directores. Y fueron como ministros por estar cumpliendo cuotas. Entonces yo creo que ya usted cumplió su cuota con Hipólito, que le entregó medio gobierno, medio y pico de gobierno. Y cumplió con otros compañeritos. Entonces yo no sé, pero presidente, sacúdase, todavía estamos a 2 años. Todavía hay tiempo. Porque hay gente que no está haciendo el trabajo. Ahora, hay otra gente que ha sido exitosa. Ahí está Yayo San Lobatón, el director de aduanas. Ahí está Samuel Pereira, administrador del Banco de Reserva. ¿Qué más? Ahí el mismo canciller de la República, el canciller que en principio se pensaba que tenía agendas, qué sé yo, y estaban criticados, pero no, él se ha acoplado y está haciendo su trabajo. El canciller. ¿Quién más? Ve al nuevo director. Dime a alguien más, porque hay que contarlo con los dedos. Hay que contarlo con porque el director de migración estaba haciendo un buen trabajo. Hasta donde lo dejaban y hasta donde podía. Que no sé por qué lo quitaron. Entonces yo no sé por qué lo mandan fuera del país. El nuevo lo vi ayer. ¿Viste el nuevo? El nuevo no se ha hecho sentir, no ha hecho la primera rueda de prensa, no ha dicho nada. No, pero dijo nada. Un carrito ahí se montó por la frontera, andaba ayer. ¿En un carrito en la frontera? Sí. Ese hombre estaba pensionado ya y lo pensionaron porque estaba enfermo. Entonces yo no sé por qué. O sea, Enrique es un hombre joven. Yo no estuve de acuerdo con quitar a Enrique García. Todavía nos preguntamos por qué. Uno no entiende por qué. Entonces, o sea, y otras, mientras tanto, hay otra gente ahí que no está haciendo nada. A mí se me queda otro funcionario. ¿Qué otro funcionario bueno hay? Ya mencioné 2, yo no me acuerdo, porque los dedos no alcanzan a 5. Valdes Alviso. Bueno, es que eso está de más. Sí, hay que ver. El gobernador del Banco Central también, eso ni pensarlo. El presidente por eso lo confirmó. Así es. Bien confirmado y fue una buena decisión. Yo escribí de eso. Bueno, dicen que David Collado está haciendo el trabajo. Parece que sí. Que sí, yo. Él se mueve muchísimo, hace mucho allante. Pero parece que sí, porque el turismo está bien. Parece que sí. Las cifras dan yo no lo afirmo, pero parece por lo menos. Está dando la apariencia. Esa es la percepción. El director insiste en que hay que irse, pues vamos, ¿no? A la pausa final. Yo creo que El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Psst. Hey, ¿tú estás buscando un vehículo usado? Como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras. Porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre.
Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina, y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad.